La Fundación Encarga, a través del Centro de Consejería Cristiana, presenta su programa Escuelita para el Corazón. Porque el corazón del problema es el problema del corazón. Sean todos bienvenidos. Hola familia del Redil, hola iglesia y hola a cada uno de los amigos y amigas que nos acompañan a través de las diferentes plataformas. Bienvenidos a este nuevo episodio de Escuelita para el Corazón. Estamos en el episodio número 4 el día de hoy. Esperamos que sea de edificación lo que estamos haciendo hasta el día de hoy. Y bueno, hoy vamos a tener un nuevo tema en esta primer temporada que hemos titulado Entendiendo el Corazón o Comprendiendo el Corazón. Así que me acompaña, como siempre, mi querido amigo y hermano Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, pastor. Y como siempre, encantado de estar aquí, de regresar a la escuelita para tener nuestra cuarta ya clase, nuestra cuarta sesión. Entonces, sí, pues bienvenidos a este espacio nuevamente. Y repito, muy encantado de que ustedes nos dejen entrar a su casa en el día de hoy. Así es, así es. Un privilegio poder acompañarles y poder ahí donde usted está, en su carro, en su casa, viéndonos, escuchándonos, participar con ustedes en su edificación y en ayudarnos unos a otros a poder educar de alguna manera nuestro corazón. Bien, sin más preámbulos, vamos a entrar en materia. El episodio de hoy tiene por título ¿Quién gobierna mi corazón? Y permítanos poder retomar un poco donde venimos para quizás poder enganchar muy bien el tema del día de hoy con lo que hemos venido construyendo en los episodios anteriores. Dijimos en el episodio anterior que nuestro corazón es dinámico. Eso quiere decir que nuestro corazón, las funciones que hay en nuestro corazón están interconectadas y actúan unas con otras. Hablamos que hay por lo menos 3 funciones que tiene nuestro corazón y es pensamientos, emociones y decisiones. Eso se conoce en el campo de la educación, ¿verdad? Como las capacidades cognitivas, las capacidades afectivas y las capacidades volitivas. Y dijimos que eso que muchas veces las ciencias sociales acuñan como su descubrimiento es algo que la Biblia miles de años antes había apuntado, y es que todas esas realidades están en lo profundo del ser humano, en lo que la Biblia llama corazón, alma, espíritu, ser interior, y que esas son funciones que pertenecen al ser interior y a lo que la Biblia y la que nosotros estamos llamando como, o resumiendo como el corazón. También afirmamos que hay un orden correcto para esas funciones, ¿verdad? Y que Dios nos creó en ese sentido para que los pensamientos informen a las emociones y las emociones dirijan nuestras acciones. Pero sin embargo, veíamos también que una de las crisis que tenemos nosotros que causó el pecado es que las emociones toman un lugar de preeminencia e informan también a nuestras decisiones. Y déjenos quizás poner un ejemplo que pudiera resumir eso que hemos dicho a grandes rasgos en una realidad común. Tenemos el caso de un esposo que grita a su esposa y le da un puño a la pared en medio de su ataque, de su arrebato de ira, como llamaría la escritura. La pregunta que nos haríamos es ¿por qué lo hizo? ¿Por qué él gritó a su esposa y reaccionó pegándole un puño a la pared? Y podríamos pensar inicialmente que la razón por la que lo hace es porque hubo alguna cosa exterior que le produjo esa reacción, ¿verdad? Una cosa que se ocurrió en el exterior, algo que dijo ella, algo que hizo ella, y en un sentido él reaccionó. Así que ese impulso exterior produjo en él una respuesta emocional. Es lo que nosotros llamamos popularmente, es que me sacó la piedra. Me sacó la piedra es una forma de describir una sensación emocional negativa, ¿verdad? Como que el corazón se inflama, arde por dentro. Me dio piedra y entonces eso que me dio emocionalmente desencadenó una acción. En otras palabras, la emoción dirigió la acción. Pero si devolvemos la película en esa escena, esa emoción negativa realmente corresponde a algo que ese hombre creyó y pensó que estaba mal. Él pensó que había una acción que fue injusta, que no debió haber sido así. Y ese pensamiento finalmente, su mente, ese pensamiento que llegó a su mente, informó a sus emociones, seguramente, por supuesto, incorrectamente, y entonces allí se desencadenó la acción. En este ejemplo podemos ver eso, hay interacciones. En un episodio de ira están involucrados los pensamientos, las emociones y las acciones.
y todo gira interconectado una cosa con otra. Y vemos realmente ese efecto de pensamientos, emociones y acciones involucradas en un episodio tan común como es un arrebato de ira. Así funciona el corazón y así podríamos dar muchos ejemplos en esto. Pero lo que queremos hacer el día de hoy es cavar un poquito más profundo para descubrir realmente qué es lo que sucede allá adentro en nuestro corazón a nivel de tratar de pensar que nuestro corazón hace lo que hace porque está abrazando algo allá adentro que lo gobierna funcionalmente. Nuestro corazón es un trono y siempre habrá sentado allí un rey, sea Ajá. Dios o cualquier otra cosa creada. Esto es lo que nosotros llamamos idolatría. Así que la pregunta que buscamos responder hoy precisamente es ¿quién gobierna mi corazón? Y vamos a hablar entonces de idolatría. Teniendo esto como un preámbulo y una introducción al tema, quisiera preguntarte, Alejandro, ¿cómo podríamos definir idolatría? Que fuera algo que pudiera ser útil para arrancar y poner un concepto en esta conversación. Sí, yo creo que, digamos, lo que se define como idolatría, aún por ejemplo a nivel de diccionario, es como rendirle culto a un ídolo, ¿no es cierto? Y pues, o también como el asunto de tener un amor y una admiración excesivos por una persona o por una cosa. La idolatría es, siguiendo el hilo de lo que traías, pastor, es poner en el corazón a alguien distinto a Dios. Es decir, que si el corazón nuestro es un trono, entonces estamos poniendo en ese trono a alguien distinto a Dios. Estamos quitándole el trono, el gobierno a Dios. Y cuando eso sucede, pues claro, hay ese desorden de emociones que sucede en esta persona que reacciona así con su esposa. Porque diría, no, a mí se me salió la piedra. No, va a decir, la otra persona me sacó la piedra. O sea, el responsable siempre va a ser el otro. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que el asunto de la idolatría es la pérdida de identidad nuestra con el Creador, con quien nos creó, a quien le debemos obediencia, adoración y respeto. Muchas veces nosotros nos adoramos a nosotros mismos y reaccionamos como si fuéramos el rey, como si hubiéramos creado todo, como si nos hubiéramos creado a nosotros mismos. La idolatría entonces es quitarle el lugar a Dios. Así es poner como otra cosa en el lugar del Señor. Hay una definición que me ha ayudado mucho, es de uno de los maestros de consejería que nosotros hemos tenido en diferentes momentos, que se llama Brad Binney, y él dice, idolatría es todo aquello que captura mi atención o mis pensamientos más que Dios. Es todo aquello que logra capturar mi mente, mi corazón, más que Dios. Miguel, Claro, sí, es, adelante, adelante. sí, es correcto. Es como cuando yo le dedico toda mi emoción, todo mi pensamiento, todas mis decisiones a algo distinto a Dios, algo que está gobernando mis emociones, mis pensamientos, mis sentimientos y que no es Dios. Así Es, es. y en ese sentido, claro, pastor. Así es. Y también podríamos pensar en la idolatría como aquel lugar donde vamos a refugiarnos cuando nos encontramos bajo presión, es decir, aquello que acudimos en los momentos de angustia o de desesperación, que se supone que debería ser Dios ese lugar, ese refugio donde acudimos, pero si no es Dios, entonces eso otro a lo que recurrimos en momentos de presión termina convirtiéndose en un ídolo en nuestra vida. Así es. Bien, entonces tratemos ahora de pensar en el asunto de dónde en la Biblia se habla de la idolatría. Y yo quisiera mencionar dos textos que creo yo que nos ayudan mucho y nos orientan en este diálogo de la idolatría. El primero de ellos está en el profeta Ezequiel, en el capítulo 14. El profeta Ezequiel está hablando, ya en el capítulo 14 se ha dado la visión de Dios, la gloria de Dios abandonando el templo, luego Jerusalén, el pueblo, Dios ya ha abandonado a su pueblo y ahora el pueblo comienza a preguntarse, ¿y por qué? ¿Por qué Dios no nos escucha? Y en Ezequiel 14 ocurre la siguiente escena. Y quiero leer solamente los versos 1 al 3 para orientar un poquito a través de la palabra lo que estamos hablando. Dice así Ezequiel 14, versos 1 al 3. Unos jefes de Israel
vinieron a visitarme y se sentaron frente a mí. Entonces el Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, estas personas han hecho de su corazón un altar de ídolos malolientes, y a su paso han colocado trampas que los hacen pecar. ¿Cómo voy a permitir que me consulte? Entonces aquí viene la reprimenda del Señor, y es: el pueblo viene buscando a Dios, tratando de que Dios le resuelva el problema de por qué estamos en el cautiverio, por qué Dios no nos escucha, por qué Dios ha cerrado sus oídos, sus ojos ante nuestra realidad. Y Dios entonces le dice al profeta que esas personas que vienen a él a consultarlo buscando consejo de parte de Dios, tienen una realidad a la que son ellos mismos ciegos, y es que su corazón es un trono, y en ese corazón ellos han sentado ídolos malolientes. Y está esa figura preciosa del corazón siendo un trono, donde apunta a Dios a lo que hemos mencionado en los episodios anteriores, que el corazón del problema de la humanidad es el problema que está en el corazón. Y es porque allí es donde está ese timón de mando que dirige nuestra vida. Dios dice: ahí en su corazón, en su ser interior, no estoy sentado yo. Ustedes me han quitado de mi trono y han sentado en mi lugar ídolos, que llama el texto ídolos malolientes. Y lo que Dios dice es que es por causa de esos ídolos que ellos han construido trampas que los hacen pecar, que los hacen caer. Así que esa es la definición de la Biblia de idolatría: es cuando yo he sentado en el lugar que le pertenece a Dios. ¿Cuál lugar? El lugar de gobierno, de dominio, otra cosa que no es Él. Así que Ezequiel 14 nos ayuda a definir esto, que va a ponerle en un sentido como peso bíblico a lo que hemos tratado de decir también en definiciones, y es: idolatría es poner en el trono del corazón a otra cosa que no es Dios. Ahora, otro texto que quisiera mencionar está en en el Salmo 115. Salmo 115. En el Salmo 115 se nos da también un cuadro bien especial y fuerte de cómo funciona también la idolatría. Allí hay una confrontación, parece que el pueblo está recibiendo. Y en el versículo 2 parece que los pueblos le están preguntando a Israel: ¿dónde está tu Dios? Y el versículo 3, Israel responde: nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Porque en la realidad de los pueblos antiguos, esa pregunta era muy importante: ¿dónde está tu Dios? Está apuntando a dónde está la estatua de tu Dios, dónde está el ícono, dónde está la figura de tu Dios. Y pues por supuesto que el Dios de Israel no es un Dios que se permite que haga imagen de él, prohibido en los mandamientos, en la ley de Dios. Así que Dios no tiene una imagen a la que podamos adorar. Y las naciones se preguntan: ¿dónde está? No lo vemos, no hay un templo, no hay una figura, no hay un ícono. ¿Dónde está su Dios? Israel responde: nuestro Dios está en los cielos, ahí está su trono y su palacio, y puede hacer lo que le parezca. Y empieza a describirse la idolatría. Pero sus ídolos, hablando de los ídolos de las naciones, son de oro, plata, producto de manos. Tienen boca pero no pueden hablar, ojos pero no pueden ver, oídos pero no pueden oír, nariz pero no pueden oler, tienen manos pero no pueden palpar, pies pero no pueden andar, ni un solo sonido emite su garganta. Y verso 8, que es la sentencia: semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que en ellos confían. Entonces, aquí hay otro cuadro bien interesante de la idolatría. Por un lado, es lo que se está señalando en este texto, es que nosotros no tenemos a Dios en medio de un ícono, y es el asunto que quisiera quizás aclarar. Nosotros hemos confundido muchas veces la idolatría con la iconolatría. Correcto. La iconolatría es una expresión de la idolatría, hacernos una imagen visible de aquello que adoramos. Pero idolatría es aquello que adoramos, y no siempre aquello que adoramos le hacemos una imagen. Entonces lo que esto está apuntando es que las naciones tienen ídolos e íconos que terminan finalmente teniendo manos pero sin poder palpar, ojos pero sin poder ver, nariz sin poder oler. Lo que está apuntando el texto es que los ídolos y la idolatría es absurda,
es inútil, no sirve, es algo que nos vende humo, porque pareciera que funciona, pareciera tener ojos, pero no ven. Pareciera que pueden agarrar y palpar y tener poder en sus manos, pero no lo tienen. Parece que nos pueden oír y atender, pero en realidad, teniendo oídos, no nos pueden oír. Entonces, aquí el salmista está apuntando a un escenario ya y es la vanidad y lo vacía que es la idolatría, que nos promete algo muy tentador y que pareciera muy bueno, pero que al final es vacío. No puede hacerlo, no pueden oír, no pueden palpar, no pueden ver, no pueden oler. Y finalmente, creo yo que este texto nos apunta a otra realidad muy importante en la idolatría, es que aquellos que nos entregamos a ese algo para adorarle, que no es Dios, terminamos pareciéndonos a lo que adoramos. Y de eso de pronto podemos hablar un poquito más adelante. Así que ese es el cuadro que se nos pinta desde la escritura de la idolatría. Ahora, teniendo eso en mente, Alejandro, ¿cómo crees tú que nos afectan estos ídolos en nuestra vida diaria? ¿Cuál es el rol o el papel que ellos desempeñan y el efecto que tienen en nuestra vida diaria? Sí, pues el quitarle el lugar a Dios tiene un efecto devastador en nosotros, sin duda ninguna. Nosotros nos vivimos y nos movemos por la voluntad de Dios, por la gracia de Dios. Conecta mucho lo que acabas de decir, pastor, con lo que dice Éxodo 20, un texto conocido donde dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Cuando nosotros construimos un ídolo, depositamos en él toda nuestra confianza. Depositamos en él nuestro presente y nuestro futuro. Pero es claro poder entender que la fe en Jesucristo nos lleva a nosotros, nos saca a nosotros de un pasado. Nosotros tuvimos un pasado de pecado, de gobierno del pecado, y el Señor Jesucristo, por su muerte en la cruz, nos sacó, nos liberó de allí. Cuando se habla de un ídolo, realmente la gente está evocando solamente su necesidad presente y su necesidad en el inmediato futuro para la cotidianidad, para la vida en la tierra. Nosotros, cuando hemos entregado nuestra vida al Señor, en lugar y hemos derribado los ídolos y derribamos permanentemente los ídolos que se nos van presentando, porque como decía también un autor muy conocido, es que el corazón es una fábrica de ídolos, ¿no es cierto? Y nosotros estamos permanentemente como sacando al Señor del trono. Entonces la lucha del creyente es permanentemente estar poniendo a Dios en el centro, ¿cierto? Poner al Señor en el centro para que su voluntad esté conectada con la nuestra, con nuestra voluntad esté conectada con la de Él y podamos seguir caminando de su mano. De tal manera que como Dios actuó fundamentalmente en nuestro pasado, inclusive en el pecado de nuestro origen, ¿no es cierto? Y Dios es salvador. Ningún ícono, ningún ídolo puede salvarnos a nosotros, puede redimirnos a nosotros. Ningún ídolo puede perdonar los pecados, ¿cierto? Y quien actualiza nuestra conciencia permanentemente es el Espíritu Santo. Entonces, yo creo que tener un ídolo es tener un escape, empezar a crear un trono de piedra en nuestro corazón. Y el Señor lo que nos dice también en Ezequiel es que nos va a dar un corazón de carne, ¿cierto? Para que habite en ese trono el Señor. Sí, e interesantemente nosotros podemos entender, porque cuando pensamos en, bueno, ¿cuáles son los ídolos más frecuentes que podemos nosotros tener en nuestro corazón? Realmente la respuesta a esa pregunta termina siendo algo que es aquello que amamos más frecuentemente en nuestro corazón. Porque precisamente la idolatría es eso, es la búsqueda de algo que amamos más que a Dios. Y lo curioso es que muchas veces nosotros podemos hacer al mismo Dios de la Biblia nuestro ídolo. Es correcto. Que vamos a Él no porque lo adoramos a Él, no porque lo amamos a Él, sino porque Él representa
la virtud o el dador más bien de aquello que realmente amamos. Entonces, yo adoro a Dios, ofrendo a Dios, me congrego con la iglesia de Dios, oro a Dios, porque yo quiero que Él me dé una pareja, dinero, salud, y finalmente Dios termina convirtiéndose en el elemento, en el ícono, en la cosa que me puede proveer de aquello que realmente está el afecto de mi corazón, aquello que realmente yo amo. Y Dios es el recurso donde yo voy para obtener lo que realmente amo en mi corazón. Seguridad, control, placer y cualquier otra cosa. Así que podríamos darle cualquiera de esos títulos a los ídolos de nuestro corazón. La comodidad, el placer, la seguridad, el control, etc. Esas cosas que hemos mencionado son las cosas que realmente amamos y queremos estar dispuestos a obtenerlas de cualquier manera. Incluso estamos dispuestos a pecar para obtener eso. De tal manera que la idolatría funciona de esa manera y es eso que en el fondo de nuestra alma nosotros anhelamos tanto, amamos tanto, creemos que lo necesitamos para vivir y para ser felices y que estamos dispuestos a hacer lo que sea para obtenerlo, incluso a pecar o incluso a convertirnos en personas religiosas si es allí, en ese estado de religiosidad donde yo puedo obtener aquello que realmente yo amo. Y es interesante porque ahorita cuando hablábamos precisamente de cómo son los ídolos que tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen, es la misma queja que Dios hace sobre el pueblo. Dios le dice al pueblo de Israel en Jeremías, escucha esto, pueblo necio e insensato, que tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. Y es que el pueblo termina convirtiéndose en aquello que adora. Terminamos nosotros así, porque lo primero que hace la idolatría con nosotros es que nos aleja de Dios, nos vuelve ciegos a Dios, nos vuelve sordos a la voz de Dios. Escuchamos una predicación, escuchamos enseñanza de la Biblia, pero como que decimos aquí, nos entra por un oído y nos sale por otro. Porque el ídolo que estamos abrazando nos ha hecho sordos a la voz de Dios. Tenemos oídos, pero no oímos. Tenemos ojos, pero no podemos ver lo que Dios está haciendo. Así que eso es lo primero que hace de la idolatría. Pero también la idolatría me llega a hacer pensar que yo necesito de ese ídolo para ser feliz. Pastor, es que yo sin ese hombre me muero. Pastor, yo no puedo imaginar mi vida en soledad. Pastor, es que si a mí me quitan el trabajo, si yo dejo de enseñar, si a mí me bajan del púlpito, la vida se me acaba. Eso ya es una señal de idolatría porque finalmente estoy comenzando a pensar que eso es lo que yo necesito para ser feliz. Necesito de ese ídolo para mi felicidad y mi gozo. Y finalmente termino convirtiéndome en eso que estoy adorando. Me vuelvo ciego, me vuelvo sordo, me vuelvo imperceptible al trato de Dios conmigo y a entender cuál es el plan de Dios conmigo. ¿Estás de acuerdo conmigo en que esas son las cosas que hace la idolatría en nuestro corazón, Alejo? Correcto. Me vuelve ciego, sordo y mudo. ¿No es cierto? Porque es que también está el asunto de que Dios es el verdadero Dios, es el que actúa sobre nuestro pasado. Ningún ídolo ha actuado sobre nuestro pasado. Ningún ídolo puede perdonar los pecados. Ningún ídolo me puede redimir. Por eso los ídolos forman parte de la cultura y de la cotidianidad. ¿No es cierto? Los ídolos que había en el pueblo de Israel desaparecieron. Pero Dios es el que ha escrito la historia. ¿No es cierto? Ningún ídolo ha escrito la historia. Dios es el Dios de la historia. De tal manera que la palabra de Dios está permanentemente como esa espada de dos filos que nos atraviesa permanentemente. ¿No es cierto? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, pero un ídolo no habla. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, digamos, cuando no solamente es el asunto de quitarle el lugar a Dios, de destronar al Señor, sino de intentar poner a alguien al lado de Dios. Dios no permite eso, ¿no es cierto? Dios es rey, es soberano, de tal manera que nosotros
estamos también permanentemente como en esa constancia, constantemente, dándole al Señor el lugar que él tiene, el lugar que Él se merece, porque Él fue el que nos creó a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. La razón que mencionábamos en uno de los episodios anteriores, la razón que el Señor nos dio a nosotros, la inteligencia que nos dio, fue para que pudiéramos comprender que somos criaturas, ¿no es cierto? Y que nos debemos al Creador, y que un ícono o un ídolo no puede crear porque tiene manos y no actúa. Así es, así es, así es. Y creo yo que debemos ser conscientes que lo que genera, porque la pregunta podría también alguien que nos escuche y nos ve es, bueno, ¿y cómo se crean estos ídolos en el corazón? ¿Por qué yo llego a eso? Yo creo que todo arranca con una semilla de temor. El temor es eso que revela que hay un ídolo en mi corazón, pero también construye mi ídolo, porque es precisamente el temor lo que me lleva a mí a buscar de alguna manera resolver ese miedo. Y entonces cuando Dios se me hace ya no confiable, o quizás Dios no me da eso que yo estoy esperando, voy a cualquier otro lugar que se me haga a mí más confiable. El temor en un sentido es fruto de la desconfianza en Dios. Ya no confío en Dios en que Él pueda hacer esto por mí, darme esto a mí. Entonces, como en Dios no, en mi visión, yo no he encontrado lo que creo que necesito, creo que me hace feliz. Entonces, ese miedo me lleva a buscar de manera desesperada en cualquier otra cosa eso que podrá hacerme feliz en la visión que yo tengo de felicidad y de sentirme completo. Entonces, termino en medio de esa realidad y termino construyendo ídolos en mi corazón, altares en mi corazón, donde siento ídolos, que comienzo a pensar y a sentir que mi vida depende de ellos para la felicidad. Y termino convirtiéndome a sí mismo como ellos. Quisiera dar solamente un ejemplo de eso. Y es cuando yo termino dándole, creo que tengo tanto temor al futuro financiero, por ejemplo, en esta época de coronavirus y de pandemia. Tengo tanto, creo que el dinero es lo que yo necesito para ser feliz, que eso es lo que me va a proveer a mí una sensación de seguridad y de plenitud, que si yo no logro encontrarlo en mi dependencia con Dios, entonces voy a ir desesperadamente a buscarlo como sea. Y el punto es que cuando yo vivo orientado mi corazón hacia el dinero, hacia hacer el dinero, al final del día yo me voy a convertir en lo mismo que es el dinero. Me voy a convertir en una persona que es tan superficial como lo es el dinero. Las mismas cosas que el dinero no puede obtener, yo tampoco las puedo obtener. Amor, relaciones saludables y reales, ¿verdad? Tiempo, las cosas que el dinero no puede obtener, yo tampoco las obtengo. Y terminaré al final de mis días diciendo cosas como, hubiera querido tener más tiempo para disfrutar mi familia. Sí, tengo mucho dinero, pero aquí estoy solo, perdí mi matrimonio y mis hijos. Y terminará siendo como el dinero, lleno de una cantidad de cosas, pero sin poder adquirir el amor, el respeto, la valoración de las personas que realmente están a tu lado. Terminaste convirtiéndote en lo que adoraste, en alguien superficial, vacío e incapaz de obtener lo que el dinero tampoco puede obtener. Así que así funciona la idolatría. Ahora, la pregunta que puede quedar al final del día es, bueno, ¿y cómo destronamos esos ídolos y ponemos a Dios en el centro? Es decir, sí, aquí hemos descubierto que la idolatría es eso que toma el lugar de Dios, aquello que amamos más que Dios y que estamos dispuestos aún a pecar para obtenerlo. Y que podemos aún hacer a Dios nuestro propio ídolo, porque Dios representa aquello que yo puedo sacar que realmente yo amo. Entonces, podríamos ir cerrando y diciendo que hemos definido la idolatría, que hemos hablado cómo funciona la idolatría, que la semilla de la idolatría es el temor y que el temor me hace conocer cuál es mi ídolo y los temores que tenemos también construyen nuestros ídolos, pero al final del día, ¿cómo podemos destronar esos ídolos que se plantan y usurpan el lugar de Dios en nuestro corazón? Tengo una buena y una mala noticia, querido Alejandro.
La buena es que lo vamos a responder a esa pregunta. La mala es que el tiempo se nos acabó, por lo que esa pregunta la vamos a responder en nuestro siguiente episodio. Así que quisiera que termináramos el día de hoy en oración, rogando al Señor. Yo creo que la oración podría estar orientada, Alejandro, a que el Señor revele esos ídolos de nuestro corazón. Como tú decías hace un momento, la palabra de Dios es esa espada que viene a discernir, ¿verdad? Que entra a lo profundo de nuestra alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ella es luz que puede arrojar precisamente la visión más clara de la oscuridad de nuestro corazón. Es pedir que la palabra de Dios nos permita ver y conocer y discernir cuáles son esos potenciales ídolos que se están sentando en nuestro corazón. Así que, por favor, guíanos, Alejandro, en oración a pedir al Señor que nos ayude en medio de esta realidad. Padre, muchas gracias por este tiempo que hemos compartido con las personas que nos escuchan, a quienes bendecimos, las personas que nos ven y nos escuchan, a quienes bendecimos en este momento, Señor, y pedimos precisamente que seas tú el que traiga a cada uno de nosotros la verdad, Señor, de tu palabra, la verdad de tu evangelio, la verdad de la buena nueva, Señor, porque en estos tiempos de incertidumbre, de temor, de miedo, en estos tiempos es cuando quizás es el tiempo de la decisión, de tomar la decisión. Y la decisión, Padre, que yo pido para todos nosotros es que confiemos en ti, que confiemos en tu palabra, que confiemos en tu promesa, que confiemos en tu soberanía y en que tú gobiernas todo lo que está sucediendo, Señor, que no hay nada que se salga de tu control. Así que yo pido, Padre, que en este tiempo de incertidumbre no haya como en nosotros el temor que nos lleve a creer en falsos profetas, en profetas del desastre, sino que nos ayude a confiar en ti, que tú, Jesucristo, eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Tú has actuado en nuestro pasado, actúas en nuestro presente y nos llevas contigo a la eternidad. De tal manera que como uno solo, el pastor y yo en este momento nos ponemos de acuerdo para declarar que tú eres el Señor y para declarar que tú puedes, Señor, transformar la vida de cada uno de nosotros en medio de esta incertidumbre, que tú puedes traer la verdad en medio de la incertidumbre. Así que te bendecimos y quedamos en tus manos como siempre, Señor. Amén. 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 Bueno, muchas gracias a todos los que nos han acompañado en nuestro episodio el día de hoy. Queremos también tener la oportunidad de compartir algunos recursos, así que en la descripción de este video ustedes van a poder encontrar un documento, un enlace donde van a tener algunas preguntas que te van a ayudar a detectar ídolos. Así que quisiera animarles a que ustedes puedan descargar ese documento o dar clic ahí en ese documento para que puedan hacerse estas preguntas que podrían ayudarles en ese trabajo de detectar los ídolos. Si estás escuchando a través de Spotify, puedes buscarnos en el canal en YouTube, El Redil del Sur, y allí vas a encontrar en la descripción de este episodio de eso que te estoy hablando. Así que un recurso que pudiera serles útil y ayudar también en esto de poder detectar cuáles son los ídolos de nuestro corazón. Feliz día para todos, bendiciones. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este episodio haya sido de bendición para tu vida. No olvides, suscríbete al canal. Te esperamos en nuestra próxima entrega.